La reunión de los bancos con operaciones en México, que cada año reúne a la élite económica y financiera del país, ha llegado a su fin. Pero abrimos la puerta a conversaciones más amplias que sucedieron tras bambalinas, en compañía de las voces más relevantes del sector y del gobierno. En esta ocasión, con quien resultó en 2024 el mejor pronosticador económico de México, otorgado por Focus Economics. Se trata de Gabriel Lozano, economista en jefe para México en JP Morgan, quien nos da una visión realista sobre lo que nos dicen los últimos indicadores publicados sobre el desempeño de la actividad económica en el país en medio de la desaceleración, las negociaciones por aranceles y la próxima revisión del TEMEC. ¿Qué miran los clientes del Banco de Inversión en los diferentes sectores? ¿Y qué esperar de la política monetaria, el peso mexicano y el PIB? En entrevista para Bloomberg Línea y la Estrategia del Día, buscamos seguir la pista de lo que todos realmente quieren saber, sin filtros. Estos son los ecos de la convención bancaria. Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan para México, gracias por esta conversación para Bloomberg Línea y la Estrategia del Día. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. A ver, Gabriel, creo que ya tenemos un muy buen cóctel de indicadores económicos que se han venido revelando en las últimas semanas, desde el IGAE, por supuesto las cifras de inflación, los estimados del PIB, la inversión fija bruta. Bueno, o sea, podemos irnos con todo el abecedario. Ya teniéndolos en mano y acercándonos al fin de este primer semestre del 2025 y con pronósticos cada vez más ajustándose a la baja, ¿cuál es tu diagnóstico y cómo miras el rumbo de la economía hacia el cierre de año? Claro, sí, efectivamente tenemos una serie de indicadores que han sido, en términos generales, confirmando los temores de un crecimiento mucho más magro, mucho más aletargado. Primer trimestre ligeramente positivo, pero solamente por la parte de los componentes agrícolas que salvaron, digamos, el registro que no fue negativo como nosotros anticipábamos. Entonces, anualizado fue de 0.6%. Sin embargo, los datos desde el punto de vista de la demanda agregada, que son básicamente consumo e inversión, nos arrojan una historia bastante más negativa, preocupante desde el punto de vista de lo que esto puede implicar para el corto y para el mediano plazo, porque la parte del consumo nos habla de un cansancio por parte de los consumidores, el ajuste fiscal por parte del gobierno, evidentemente, y por otro lado la parte de inversión, un golpe que no nada más nos va a afectar ahorita, sino también lo que implica en términos del gasto en capital, que repercute en empleo, en contrataciones, en la parte que tiene que ver con formación de capital de mediano a largo plazo y al mismo tiempo pues las perspectivas económicas que sugieren que las empresas están muy cautas con respecto a todos los panoramas de incertidumbre, tanto domésticos como internacionales. Entonces, sí estamos cautos, estamos preocupados justamente porque estamos anticipando una recesión. Hicimos un ligero ajuste a un mejor dato de menos 0.9 a menos 0.7, precisamente porque el primer trimestre no fue tan malo como esperábamos. Pero de nuevo, hay que enfatizar este dato que se dio a conocer, que no fue desde el punto de vista de la demanda, sino fue del otro lado, la parte de oferta, nos está arrojando que la parte de servicios y la parte de producción industrial sí se contrajeron. Solamente la parte que pesa cerca del 0.3-0.4% del total fue lo que se logró expandir, cerca de 35% anualizado, y por eso no se nota tan mal el dato, pero prácticamente desde todos los otros ángulos estamos en una situación compleja. Y por ejemplo, centrándome un poco en esto que mencionas del consumo y que claro que nos da un pulso clarísimo del sentimiento de pues del gasto, de cómo se están comportando los mexicanos en torno a la incertidumbre. Platicaba yo con algunos directivos que mencionan absolutamente todo lo contrario, directores de servicios de empresas con servicios financieros que están conectados a todos los bancos de medios de pago y dicen, no, pues el consumo va muy bien, en los reportes trimestrales todo está saliendo bien. ¿Por qué vemos esa diferencia entre lo que reportan al primer trimestre estas empresas contra lo que dicen esos indicadores del consumo? Es una gran pregunta. Nosotros también en algunos casos hemos tratado de construir una narrativa que sea congruente, evidentemente, con todos los ángulos y efectivamente hay algunas empresas que han tenido buenos resultados que tiene que ver con los nichos en los que están ubicados. Posiblemente tiene que ver con las transferencias gubernamentales y los incrementos salariales que continúan siendo positivos, no tan positivos como en su momento vimos hace algunos años que tuvimos crecimientos de doble dígito. Ya tenemos crecimientos mucho más moderados, siguen siendo positivos, hay que recalcarlo, pero en ese sentido los planes de las empresas están cambiando, el famoso guidance. Ahí es donde estamos viendo que están mucho más cautos y esto va a generar un número de contrataciones más bajas, unas expectativas del consumo y de inversión también que van a ir a la baja y se crea este círculo vicioso que no es extremadamente negativo todavía porque tenemos muchos indicadores todavía en el aire y con esto lo que quiero enfatizar es
que la negatividad que estamos viendo tiene mucho que ver con los indicadores adelantados, que son precisamente aquellos que todavía no son datos duros, no son el dato duro del consumo digamos, hasta abril o mayo. Eso los vamos a empezar a ver hasta el verano. Pero lo que sí estamos viendo es que los indicadores de las encuestas a las empresas y a los consumidores están arrojando números cada vez más preocupantes. Entonces, sí, es esa parte del balance. Bueno, ahora que mencionabas eso, claro que me acuerdo que ya está por finalizar, si no es que ya, la temporada de reportes financieros de las empresas acá en México. Y justamente hubo unas que de plano ya ni siquiera publicaron su guía o la ajustaron. Tienes toda la razón. Sí. Y en ese sentido, el empleo, ¿qué nos puedes decir del empleo? Porque también vemos que es un indicador que ha estado preocupando, lleva en desaceleración en los últimos 12 meses y está prácticamente a punto de llegar al estancamiento. Sí, hay diferentes métricas de empleo, entonces a veces se utilizan unas, alternativamente se habla del empleo formal, cómo está la parte del mercado informal, qué está pasando con los empleos o los números de asegurados del IMSS, que también es una referencia muy importante, pero tiene que ver con el empleo formal. Ese crecimiento ya está en la parte negativa, ¿no? Ya tuvimos una contracción, justamente el dato que se publicó hace algunos días, y eso nos está arrojando precisamente en una situación en la cual las empresas están haciendo ajustes que tienen que ver con la expectativa de una moderación o una contracción económica. Y lo que decías es muy importante, y hay empresas que están haciendo paros técnicos, hay empresas que no están publicando los reportes y los guidance porque dicen, o bueno, las expectativas, porque no tienen tan claro qué va a pasar, ¿no? Tenemos una situación en la cual, si las condiciones de incertidumbre doméstica ya eran preocupantes en la segunda mitad del año pasado, agrégale todo el tema de las tarifas, que se volvió muy compleja para que las empresas entendieran en qué magnitud les iban a afectar. Hablamos del sector manufacturero, es la parte más clara del entendimiento del impacto de tarifas, la parte automotriz, la parte de las autopartes, lo que tiene que ver con los electrónicos, pero también la segunda derivada, el segundo efecto es qué pasa con el consumidor que va a verse afectado con los precios de los productos que se importaban de diferentes partes del mundo, ¿no? Y de aquellos productos que tienen una composición por la manera en que se integran las cadenas de suministro, que de una manera u otra iban a afectar los precios. Entonces todo eso se vio como parte de esta incertidumbre y este golpe a la creación de empleos que estamos observando. Yo creo que hoy sí vale la pena bajarnos 2 escalones para que todos podamos entender por qué existen estas dos narrativas y los mexicanos entonces, o quienes nos escuchan, ¿a cuál le tienen que hacer caso? ¿A la optimista o a lo que están diciendo las empresas? Es que las dos partes tienen razón hasta cierto punto, porque estamos en esa transición en la cual estamos observando ese retraso en la publicación de los datos que cada vez son más débiles. Al mismo tiempo tenemos algunos sectores muy particulares que han tenido todavía un gran efecto favorable. En su momento platicábamos tú y yo sobre el tema de servicios, el entretenimiento en México, el efecto Swift, y el consumidor se veía bastante acelerado, en una situación bastante cómoda, y seguimos viendo una demanda de servicios de entretenimiento muy importante, pero esto también tiene que ver por la manera en que los consumidores han reasignado sus recursos decidiendo consumir ciertas cosas que no son bienes duraderos, que no es lo que agarras con la mano, sino es la parte que tienes en el sector servicios. Entonces, el ver ese tipo de dinámicas confunden un poco y nos dejan un poco mal parados en términos de lo que estamos observando. De repente vamos a ver un buen dato, como pasó en enero y febrero con manufactura, pero tuvo más que ver con las empresas adelantando las importaciones, en el caso de Estados Unidos, y nosotros exportándoles más para anticiparse al efecto de las tarifas. El famoso front-loading, ¿no? Como se le conoce en la narrativa de las tarifas. Eso pasó en 2018 y 2019. Ahora lo que viene es un poco la cruda post-tarifas, ¿no? En la cual ya aumentaron los precios, tienen que bajar las empresas el número de compras porque no quieren acumular tampoco demasiados inventarios, y ahí vendrá el efecto contrario en el segundo trimestre. Eso también es relevante destacar, por más que México, como se plantea en la opinión pública, más o menos se ha terminado salvando de todo el paquete arancelario del presidente Trump. De alguna manera, claro que hay efectos colaterales, de cualquier forma, para la economía mexicana, ¿no? ¿Dónde lo podemos ver más palpable? Totalmente, ¿no? Definitivamente es el tema manufacturero, justo porque la tarifa en México se le impuso directamente al sector automotriz, a la parte de acero y aluminio, y yo lo veo como una situación complicadísima, justamente porque México, dentro del espectro de Latinoamérica, es el país que más depende de las manufacturas. Realmente tenemos 85% del total de las exportaciones muy dependientes del sector manufacturero, y la parte relacionada con el tema automotriz, en donde también se contagia todo el tema del acero y aluminio, pues tienen, digamos, un segundo efecto mucho más importante. Ahora, sí, México se salvó del 10% de las tarifas en muchos países a nivel global, pero somos parte de un acuerdo trilateral en el cual no tendríamos que tener una tarifa. Entonces, ahí más bien lo preocupante es cuáles van a ser los términos de la discusión en los próximos meses para el acuerdo trilateral,
para lograr hacer entender que si tenemos un acuerdo es precisamente porque no debemos de tener tarifas. O sea, debería de ser un 0% en lugar del 2.5%, en lugar del 4%. Entonces México tiene que prepararse para sacar bastante material y ventaja de cara a los próximos años. Oye, y cuando se habla de diversificar las exportaciones, que es ese famosísimo plan B o el más sencillo al que México, o más bien las empresas mexicanas u otras que tienen operaciones en el país pudieran voltear a ver, pues qué tan complicado realmente es de hacer este plan cuando tienes unas cadenas de suministro complejamente integradas. Totalmente, sí, es muy difícil y yo creo que es un proceso de años, décadas. Armar o construir una armadora automotriz te lleva varios años, no es un tema de cambiarlo 3, 6 meses. Pensar en la planificación de en qué estado te conviene, considerando los costos, beneficios de estar cerca de nuestro principal socio comercial. Quizá voltear a ver el sur también es importante, pero en qué medida realmente la demanda va a estar satisfaciendo, la oferta va a estar satisfaciendo esa demanda en otros países. Entonces, mientras tengamos el 82, 83% del total de las exportaciones yéndose a Estados Unidos y otra buena parte también a Canadá, entonces más bien lo que necesitamos es ver bajo qué condiciones podemos utilizar las mismas cadenas de suministro o ciertas condiciones del sector electrónico, los chips, semiconductores, tener las suficientes condiciones de infraestructura, de agua, en particular electricidad y la parte relacionada con infraestructura para carretera y puertos donde los cruces fronterizos, de tal manera que podamos tener la capacidad de minimizar costos, maximizar los beneficios y ahí poder tener un nuevo círculo virtuoso. Todo lo que se habla de los nuevos polos industriales en ciertos estados son muy importantes, pero al mismo tiempo hay que entender que esto va a llevar tiempo. Esto no va a ser un tema de 1 o 2 años. Va a ser un tema de 10 o 15 años en el mejor de los escenarios, que precisamente hay que seguir señalizándolo para romper justo esta ciclicidad que es tan importante de enfatizar en el mediano y largo plazo. Qué bueno que mencionas este tema de los polos de desarrollo y que también creo que va muy ligado al Plan México y que en cómo se ha mencionado últimamente y que parece que no pasa nada más de estar en papel. Durante estos días en los que se han reunido las autoridades y los líderes del sector financiero, se escucha lo optimistas que están con este plan y que nunca habían visto algo igual, pero cuando de verdad cuestionamos más allá de ese optimismo, te dicen, bueno, es que lo importante es que hay un plan, pero claro, creo que es muy importante esto que mencionas, que el desarrollo de infraestructura y la ejecución de todo esto y que incluso los mecanismos de financiamiento que se requieren, de los que dicen todavía se están poniendo de acuerdo. Entonces, ¿cuándo se va a ejecutar este Plan México? ¿Tú cómo lo ves aterrizado? ¿Viable, no viable? ¿Se puede volver a quedar en otra buena intención? Es una pregunta obligada. Totalmente. Hemos visto en el pasado proyectos que se empujan, que se anuncian y que no se logran. Se hablaban de algunos puertos muy importantes, logísticos, justamente muy cerca, ¿no? De aquí, el Punta Coloneta, hace una década, un poco más de, cerca de 15, 20 años. No se logró desarrollar por la crisis financiera del 2008. Fue un golpe muy importante que obligó a los gobiernos a hacer ajustes importantes en los planes de mediano y largo plazo. Y esto quizá también es lo mismo que ha pasado en diferentes ocasiones. Estamos sujetos a crisis globales, a recesiones de socios comerciales muy importantes como para nosotros. El tema de Estados Unidos se va a volver esencial para entender el espacio que tiene México también para poder reanimar o acelerar los planes de ciertos proyectos como el Plan México. Sin embargo, de nuevo, es un tema que requiere tiempo y que requiere asociaciones. Se requiere al sector privado que esté en el mismo plano, en la misma comunicación que el sector público. Entonces, si el sector público, en términos del espacio que tiene para gastar, está muy golpeado, necesitas voltear a verlo, planificar, anunciar lo más pronto posible, porque justo estamos en esta ventanita en la cual tenemos que acelerar las cosas para que en el momento en que se apruebe la revisión del acuerdo comercial, estamos, digamos, con el SIGA en verde, como en la Fórmula 1, ¿no? Tenemos que estar listos para arrancar lo más pronto posible. Si se logra eso, yo creo que México va a tener una gran oportunidad y no se va a desperdiciar. Lo vimos en el pasado, el famoso nearshoring que yo siempre dije que no había llegado, efectivamente no llegó, porque durante varios años hubo una asignación ineficiente de recursos, ¿no? Entonces, en la medida en que se asignen eficientemente los recursos, vamos a estar listos para poder dar el banderazo de salida. De otra manera, pues vamos a tener un beneficio muy parcial, porque lo vamos a tener. Definitivamente va a haber un beneficio, porque estamos cerca de Estados Unidos, tenemos músculo industrial para satisfacer ciertas necesidades, pero la gran pregunta es, ¿queremos crecer 1% o queremos crecer 5%? ¿No? Entonces ahí es donde está la gran pregunta, y la gran respuesta también. El nearshoring no llegó, pero ¿qué tal que lo que sí llega es el fin del TEMEC? Ahora recién le preguntaba al secretario de Hacienda, Edgar Amador,
si Hacienda, si desde la Secretaría de Hacienda estaban preparados para un golpe de ese tamaño, pues por supuesto que desde ahí están optimistas con que por supuesto eso no va a pasar, pero ¿tú cuál crees que pueda ser el peor escenario? Evidentemente siempre el peor escenario es que se acabe el acuerdo comercial. Nosotros no le damos una probabilidad alta, de hecho muy baja. Creemos que México va a hacer lo que sea necesario para mantener el acuerdo comercial, porque es un acuerdo que tiene beneficios desde el punto de vista de tarifas, como lo platicamos hace un momento, pero al mismo tiempo es un tema de solución de controversias. Realmente la parte legal del acuerdo comercial se vuelve esencial como un sustento del país. Entonces, si tenemos complejidades a nivel doméstico en términos de qué va a pasar con la elección de jueces, qué va a pasar con la solidez de las instituciones, por otro lado también tenemos la preocupación de qué va a pasar con esta capacidad de tener un paraguas de protección de las inversiones que vienen del extranjero. Es cierto, las inversiones extranjeras no representan tanto, son muy importantes, pues son menos del 2% del PIB, mientras que la inversión fija bruta, es decir, la inversión de fierros y de máquinas en México es más del 20%. O sea, sí es claramente una necesidad de ser o de entendernos como un tema de complementariedad. Pero aquí la situación es cómo podemos tener una historia en la cual si tenemos las dos partes dentro del acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá, pues podemos sacar un poquito más de ventaja. Entonces México va a hacer lo que sea necesario. Canadá también ya lo mencionó hace poco en una reunión con el presidente de Estados Unidos. Hay un interés muy claro en impulsar un acuerdo después de varios meses. Se tiene que completar la revisión en julio del 2026, pero ya empezaron los estudios técnicos, ya se dio banderazo de salida también en Estados Unidos para las consultas públicas. Por ahí de octubre tendremos un poco más de noticias al respecto, pero yo creo que el peor escenario, evidentemente, si se acaba, y en medio hay varios, ¿no? Acuerdos bilaterales, situación en la cual a lo mejor México y Estados Unidos deciden poner tarifas al resto del mundo, pero cero entre ellos, la famosa unión aduanera, pero no, nosotros creemos que lo que va a acabar pasando es una revisión profunda, no tan corta, va a tardar quizá un poco más de un año, y después de ahí, pues ojalá México saque ventaja para sus fines. Desde JP Morgan, me imagino que ustedes también, pues cuando platican con sus clientes de norte a sur, la República Mexicana, no sé, cuando hacen sus giras, claro, pues ¿cuál es el sentimiento, el ánimo que ustedes captan? Un poco de todo, ¿eh? O sea, sí hay optimismo en algunos casos, hay que ser bien claros que sí hay algunos sectores económicos que han tenido ventajas, que les ha ido bien la parte de ciertas áreas de consumo, como bien lo mencionabas hace rato. El sector industrial preocupado, obviamente, por toda la dinámica de las tarifas y cómo puede afectar las cadenas de suministro y, bueno, evidentemente la necesidad de tener lo que es necesario para poder expandir sus planes. ¿Qué pasa con la capacidad de tener oferta suficiente de energía, de agua? Creo que es un tema crucial. Aparte de la sequía se ha vuelto un tema esencial, no nada más para pensar en el sector agrícola, sino al mismo tiempo con todo lo que se requiere para satisfacer ciertas necesidades de los nuevos sectores, de la nueva tecnología que requieren tanta agua. Entonces, ¿a quién le vas a dar esa agua que está en escasa? Un tema esencial, y lo comentaba la presidenta en este foro. El tema de agua, la asignación, los proyectos se vuelve súper importante y creo que por ahí están avanzando de una manera notable también. Pasemos ahora a política monetaria. Vamos a hablar de tasas de interés. Tenemos el reciente dato de la inflación acelerándose más de lo esperado a finales de abril. ¿Cuál debe ser la ruta de Banxico cuando también vemos a una Fed que, aunque ahorita no estamos muy acoplados a sus movimientos, por supuesto, bueno, de este lado, cuál debe ser esa ruta del Banco Central Mexicano? Y pues sí, mientras vemos en el vecino del norte una mayor calma a la hora de manejar las tasas precisamente por esta incertidumbre en torno a una desaceleración y potencial recesión allá en Estados Unidos. El dato de abril efectivamente salió un poco arriba de lo estimado, no nos preocupa en buena medida porque tuvo que ver con temas muy específicos de la Semana Santa, es un tema cíclico. Los componentes de la inflación subyacente, que es el que más se ve afectado por la aceleración o desaceleración económica, hacia adelante se anticipa que va a tener un ajuste gradualmente a la baja, de tal manera que la inflación va a seguir su camino a la convergencia hacia las expectativas de largo plazo. Es difícil pensar que logra llegar al 3%. Banxico tiene que hacer su tarea de seguir enfatizando que su compromiso es el 3%, porque así es como se tiene que lograr una meta. El mandato. Exactamente, es un mandato, entonces tiene que ir hacia allá. Pero hay que recordar que históricamente ha sido bien difícil bajarla más allá de 3,5% de manera sostenida. Por lo mismo, las expectativas de inflación se ubican entre el 3,5% y el 4% en muchas ocasiones. En ocasiones tiene que ver con un escenario muy particular. Por ejemplo, en abril las expectativas de inflación aumentaron un poco más, claramente reflejando la preocupación de que podría haber un contagio de inflacionario de Estados Unidos hacia México por el tema de las tarifas.
conforme vamos viendo que las tarifas ya no es el escenario más preocupante de tarifa global del 30 a 20%, sino más bien un escenario que va a ir regresando más hacia el 8 o 9% en el peor de los casos, la situación inflacionaria va a ir mejorando gradualmente. Esto le va a dar espacio a Banxico para que siga reduciendo las tasas sin una preocupación tan grande desde el punto de vista del desanclamiento de las expectativas. El otro tema importante, y lo hemos mencionado también aquí, es la tasa real, utilizando las expectativas de inflación, se encuentra todavía en niveles muy elevados para la situación económica. O sea, en momentos anteriores de recesión en México no hemos tenido tasa restrictiva. O sea, la tasa tiene que estar por lo menos en un terreno neutral. Para eso tienes que llevar la tasa a 7%. Y eso te va a llevar la tasa real, ex ante, como se le conoce, a los niveles más elevados de este rango de neutralidad. Por eso para el próximo año necesitaría llevarla a 6 y en ese caso seguiría estando en la parte neutral. En los escenarios de recesión con Agustín Carstens, con Alejandro Díaz de León, tuvimos una situación en que la tasa real estaba entre el 1 y el 2%. Y estamos todavía entre el 4,5 y 5%. Tú recién acabas de ser considerado como uno de los mejores pronosticadores, me parece que en la parte de tasas de interés, pero aún así no quiero dejar de preguntarte, ¿cuál es el indicador sí o sí al que le tenemos que poner atención de aquí a que termine el año? Mira, efectivamente la tasa de interés de política monetaria, estimamos que viene en recorte de 50 puntos base justamente la próxima semana, el 15 de mayo, si no me equivoco, luego tenemos en la decisión de junio también, esperamos también 50 puntos base. Eso nos va a permitir entender qué tanto espacio se va generando o abriendo hacia los próximos meses. Muy importante, ¿qué va a pasar con la Reserva Federal? Si la Reserva Federal no baja tasas, el diferencial de tasas se va a comprimir y esto podría generar presiones sobre la moneda mexicana. Ahí es donde viene el otro indicador que yo creo que hay que ponerle un ojo muy especial. El peso no se ha depreciado como nosotros esperábamos, sin embargo, obedece más bien a la debilidad del dólar. No es una historia del peso en sí. Una situación de recesión, cuando tienes una moneda flexible, normalmente requiere un peso más débil. Y lo que hemos visto de la depreciación de cerca del 15% desde hace un año tiene más que ver con factores domésticos, lo que pasó con las reformas estructurales en el país, la incertidumbre de las tarifas. Ahora, cuando viene la parte recesiva en México y un escenario de un crecimiento muy moderado en Estados Unidos, en el mejor de los casos, debería también reflejar un peso más débil. Entonces hay que estar atentos a Banxico, la tasa de política monetaria, cómo se ve afectada, afectada por lo que pase con la Reserva Federal y qué pasa con el tipo de cambio. ¿Y 2025 o 2026? ¿A qué ya mejor le prestamos atención en términos de crecimiento? Gran pregunta, gran pregunta. No, siempre como economistas te vamos a decir lo que está pasando ahorita y obviamente las expectativas. Entonces, las empresas de manera interesante ya están volteando a ver el 26, ¿no? La planificación siempre es un año antes en una situación, digamos, más de apremio, pero como sea, pues el entender en el margen los datos, cómo van saliendo, van a determinar lo que pase con los planes de 2026. Pero claramente cada vez es más claro que este guidance, esta manera en que nos guían los hacedores de política económica y las empresas, pues cada vez hablan más del 2026. Gabriel Lozano, muchas gracias. Al contrario, a ti.